Oye, ¿alguna vez llegaste a tu casa el domingo después de la iglesia y te sentías como súper vacío, como sin sentido y a lo mejor hasta un poco hipócrita de haber venido de la iglesia? Ya lo responderé con otra pregunta. A ver, ¿Alguna vez te has sentido totalmente vacía a pesar de que lo tienes todo? ¿es la tiradera o qué? Bienvenidos a el segundo capítulo de nuestro Templo Podcast. Estamos felices nuevamente de estar aquí con este tema de hoy que es... ¿Por qué me siento vacío si soy cristiano? Sí, justo lo comentábamos la semana pasada y es una pregunta que nos hacemos constantemente como cristianos y creo no solo como cristianos, sino también cuando conozco a Dios, ¿no? No englobamos solo una religión, Ujú. sino el conocer a Dios. Sí, claro, muchas veces nos podemos sentir en esta parte de que sabemos de Dios lo que nos han platicado, lo que hemos ido aprendiendo, pero aún así nos sentimos lejanos o distantes, como que algo falta en nuestro corazón y buscamos llenar este vacío con muchas cosas que existen en el mundo, ¿cierto? Y creo que muchas veces hemos caminado por ahí. Sí, es verdad. Y es bien visto y hasta a veces como bien popular cuando dicen es que los ricos lo único que tienen es dinero. Y es que no está mal tener dinero, está mal poner tu vida o tus esperanzas o tu felicidad en eso, porque cuando lo tienes, y no solo en cuestión económica, cuando lo tienes o logras lo que más querías, anhelabas, te das cuenta que no eres feliz, que no es eso lo que anhelabas, porque es como más bien quiero sentirme en paz y quieres poner esa paz en un objeto, en una cosa o en una persona, ¿no? Y es por eso que nos sentimos vacíos, no estamos como identificando en realidad en dónde estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza. Sí, recuerdo esa frase que dijiste que dice, eres tan pobre que lo único que tienes es dinero, Ajá. ¿no? Y justamente es algo que nos hace sentir así. Pero bueno, antes de empezar con el tema, queremos preguntarles cómo les fue con la tarea de la semana pasada, ¿cierto? Sí, la verdad es que recibimos algunos comentarios de ideas que estaban generando para trabajar en cada una de las áreas que vieron pues con un déficit más fuerte, ¿no? Como lo platicábamos, es un día a la vez y qué padre que se estén haciendo cosas que nos van a ir ayudando a crear hábitos que nos puedan cambiar un poco y poco a poco esta manera de estar sobreviviendo, ¿no? Entonces, déjenoslos en los comentarios, ya sea si nos estás viendo por YouTube, por Spotify, o también puedes platicarnos por medio de Instagram, Facebook, X. Queremos conocer un poquito más cómo lo estás trabajando y también compartirlo con otras personas que nos preguntaron cómo puedo trabajarlo, ¿no? Sí, Estaría muy claro. padre. Claro, creo que lo importante siempre es que podamos reconocer de dónde viene esta parte del sobrevivir. Y justamente este tema del día de hoy creo que viene muy enlazado, ¿no? Con la Conectar, parte sí. que estábamos hablando la semana pasada, que es cómo vengo sobreviviendo, porque justamente cuando tú empiezas a sentir un vacío existencial o personal, es cuando más en automático vamos, ¿no? Más sobreviviendo vamos, porque no encontramos como que el sentido o el cauce. Y justamente hay muchas cosas, ¿no? Que nos pueden hacer sentir vacíos. Y creo que justo habla esta parte de la Biblia de que el desorden y el vacío, ¿no? Y cuando habla Génesis de que la tierra estaba desordenada y vacía, Sí. es como cuando estás vacío, cuando hay desorden, todo está mal. Cuando hay un desorden en tu vida genera vacíos. Ajá, y está este ejemplo, ¿no? Que aprendimos de la casa de cuando llegan y roban en una casa, ¿cómo es ese ejemplo? De que llegas y robaron en una casa. ¿Cómo? A ver, cuéntalo. Si tu casa está desordenada, imagina que tienes tu casa hecha un desorden y entonces viene un ladrón y entra a robar. ¿Cómo vas a saber en ese momento qué robó el ladrón si tu casa estaba hecha un desorden? Hasta que ordenas. Hasta que ordenaste la casa te das cuenta de qué es lo que hizo falta, qué es lo que esa persona que entró tomó y robó, ¿sabes? Entonces es por eso la importancia de primero encontrar el orden y llenar el vacío, porque puedes tener una casa ordenada, ¿cierto? Como también lo dice en la Biblia. Viene un demonio, está un demonio, es expulsado, después se da cuenta que nadie habita esa casa otra vez y entonces trae a 7 más y habitan ese cuerpo. Oh. Entonces también tenemos que tener cuidado con qué llenamos nuestros vacíos o si los estamos llenando. Porque Sí, como que cualquiera es, puede venir a habitar ese lugar, ¿no? sí, es como identificar cuál es mi vacío
y ver si justo si lo estoy llenando y con qué lo estoy llenando, ¿no? Si mi vacío tal vez era en una de estas áreas un vacío financiero, cómo lo estoy llenando, el tema de las deudas, por ejemplo, claro. los estoy llenando con más deudas o porque sí, ¿no? Solemos endeudarnos más para pagar lo que al principio íbamos a pagar y así irnos como en esa bolita de nieve. Entonces, así, eso es como un ejemplo práctico, pero en realidad muchas veces nuestros vacíos así funcionan cada vez más, cada vez más. Sí, claro, y algo que también escuchaba en este caso de nuestro pastor es que todo el mundo prefiere hablar de su vacío, pero nadie habla de dónde está el desorden, ¿cierto? Sí, O eso sea, fue muy todos buena. hablamos de que no tenemos dinero, que nos falta amor, que nos falta comprensión, que no tenemos X o Y, pero nadie quiere hablar desde dónde viene el desorden, ¿sabes? Porque muchas veces te puedo decir, no, es que no tengo dinero, pero ¿dónde viene el desorden, ¿sabes? No quieres esforzarte, no quieres trabajar, no quieres ahorrar, no quieres invertir, ni siquiera en ti mismo, ¿no? En educación, en un libro, en un tiempo, en escuchar un podcast, Sí. en escuchar un audiolibro, es invertir tiempo, ¿sabes? Entonces ahí viene el hecho de cómo empiezas a ordenar, desde qué punto empiezas a ordenar. O sea, ¿quieres solucionar las cosas? Identifica dónde está el desorden. Y después llena el vacío. Sí, fíjate que algo que yo pensaba en cuándo me he sentido así y cómo pude avanzar en esa ocasión, ¿no? Porque creo que eso siempre existe, o sea, no es como de que vas a sentirte bien un ratito, luego mal y luego bien para toda la vida, o sea, no. En realidad esto es siempre ir creciendo, ir creciendo. Y pensaba mucho que en una temporada donde me sentía completamente vacía, teniendo tantas cosas buenas a mi alrededor, teniendo una gran familia, teniendo un trabajo y cosas que pues yo creo que muchas personas serían cuando tenga un trabajo voy a ser feliz o cuando tenga una familia voy a ser feliz. Y pues siendo como objetivos en ese momento, yo lo tenía así muchas cosas para ser feliz y fíjate que me sentía vacía. Y ese orden, yo sin saberlo, ahora como que ya tiene un poco más de sentido, pero ese orden lo pude poner a través de escribir. A mí me encanta escribir, yo amo escribir. Entonces fue un tiempo donde diario escribía en mi libretita y los que me conocen saben que tengo ahí 800,000 libretas con escritos y diario era literal, ¿no? Como en la primaria. Me siento así, porque tal, porque esto, porque lo otro, y también muchas veces como rencores que estaban en mi corazón, los escribía y me daba cuenta, pues, de dónde estaba ese vacío, ¿no? Que era lo que necesitaba. Entonces, una recomendación que personalmente quiero darles es, si no saben por dónde empezar a ordenar, empiecen a escribirlo para que su mente empiece a despejarse y ustedes mismos vayan dándose cuenta de dónde están esos vacíos, dónde está el desorden, ¿no? Eso fue algo que me pasó y que a la fecha me sigue ayudando. Yo de pronto me enojo mucho o me pongo muy triste o algo así y corro a escribir o a veces en mi mismo celular, en mis notas, ahí pongo así como tal y se siente como un alivio. Sí, claro. Y ya sé dónde voy a trabajar también. ¿Qué temporada de tu vida es donde te has sentido más vacía? Hace varias, obviamente, pero más, hace 4 años, cuando salí del banco, y como que me fui a vivir a otro país, dejé toda mi vida acá, no sabía, o sea, sí sabía por qué me había ido, y fíjense, esto es algo bien loco. Había un propósito físico, porque yo me había ido a estudiar un seminario de auditoría interna. Yo soy contadora. Y en eso, o sea, ese era el objetivo. Pero en realidad, ya cuando yo me planteaba en mi recámara diciendo, ¿qué hago aquí? Porque había algo, pues que me iban a dar un papel, pero no había un propósito en mi corazón de saber qué estaba haciendo ahí. Pero muy en el fondo, yo sabía que lo que quería era huir de donde estaba, salir del lugar en donde estaba, de las personas con las que estaba, del círculo en el que me encontraba. Entonces, creo que cuando me arrancó Dios de ese lugar, en general de todo lo que estaba viviendo, que por cierto viví aquí en Pachuca también en esa temporada, me manda a otro país y yo estoy ahí, pues mi vida cambió totalmente. Entonces todo lo que pensaba, lo que creía, mis planes, tal, como que se derrumbaron.
y me daba como ese coraje porque yo solita los había derrumbado, ¿no? Ujú. Y a veces lloraba en las noches y decía, quiero mi vida de antes, ¿por qué me vine? ¿Por qué tomé estas decisiones? Y en esa temporada, y ahorita creo que vamos a hablar también de eso, en Ujú. esa temporada fue donde conocí a Dios. Sí. Fue bien hermoso y podría volver a pasar 1000 veces por eso, con tal de conocer a Dios como lo he podido conocer y sé que aún podré conocerlo más. Ujú. ¿Y tú? ¿Cuál crees que ha sido tu temporada más de vacíos, de desorden? Es que he tenido muchas temporadas, creo que muy fuertes también. Procede a sacar la lista. No, estaba justamente ahorita que estabas hablando, yo estaba recordando como cuál había sido una temporada de esas, o cuál había sido una de las más fuertes, y creo que una de las que más recuerdo en este momento fue una justamente donde también salí, viajé, hice un pequeño viaje con unos amigos, después de ahí regresé a casa, me sentía triste y yo decía, tengo que salir de aquí. Entonces hice otro viaje, estuve como 2, 3 meses fuera de Pachuca, estaba exactamente en Oaxaca, ahí viví otra temporada y luego volví a casa y aún así no encontraba un sentido y un propósito en mi vida, sentía como que debía hacer algo más con ello, ¿no? Entonces, entre eso, empecé a buscar llenar ese vacío con otras cosas. Y pues sí, como que fue una temporada muy dura en todo esto. El estar tratando de llenar esos vacíos con cosas materiales, cosas terrenales, con fiestas, con muchos problemas. Esa etapa me generó muchos problemas. Pero después en un momento fue como parar y reconocer justamente de dónde estaba el desorden, ¿sabes? Ujú. Es algo lo que estamos hablando ahorita. Identifica tu desorden. Identifica tu desorden, porque si puedes identificar dónde está la causa del problema, puedes trabajar sobre ello y sobre todo puedes dejar que Dios trabaje sobre ello. Puedes abrirle la puerta a Dios y decirle, entra y ayúdame a ordenar esta casa que está totalmente desordenada. Y después, habítala. Ujú. Hay un patrón que se repite en nuestras historias y es huir, Sí. ¿sabes? Entonces creo que es un filtro, un muy buen filtro para darnos cuenta de ese vacío, ¿no? Si hay una diferencia entre huir y salir de un lugar para crecer. Y la diferencia es que si quieres salir de un lugar para crecer, es porque en el lugar en el que estás ya eres el mejor. Entonces ya diste lo mejor, ya hiciste lo que más podías y por eso quieres salir para crecer. Lo pongo en un ejemplo de un trabajo. Si quieres salir de un trabajo es porque ya eres el mejor en lo que hiciste y entonces dices, quiero avanzar en otra cosa. Pero si quieres huir porque no te gustan un montón de cosas, porque las cosas no se hacen a tu modo, porque no encuentras la satisfacción, ahí es como una red flag, ¿no? De que vas a ir a otro lugar y creo que justo nos pasó, ¿no? Porque tal vez nos fuimos a otro lugar lejos de Pachuca y nos sentíamos exactamente igual. Entonces, si quieres huir de un lugar, primero ocúpate por ver por qué quieres hacerlo, porque si no, te vas a frustrar más yendo a ese otro lugar y sintiéndote exactamente igual o peor, que fue creo que lo que nos pasó. Sí, totalmente. Igual me fui escapando de ciertas cosas que venía haciendo en ese momento y al regresar fue una recaída mucho más fuerte, porque no tenía realmente un propósito ni un sentido en el haberme ido. Pero después de ahí fue donde justamente vuelvo al punto, Dios empieza a trabajar todo este vacío y todo este desorden, perdón, Él empieza a trabajar todo este desorden y empieza a llenar el vacío. Y justamente aquí estaba yo también viendo en la mañana cómo podemos identificar el vacío, porque creo que hablar de vacío es hablar de que hay una falta de algo, ¿sabes? Una falta de algo en el corazón. Y dentro de estos puntos estaba viendo que pueden ser algunas cosas, se pueden describir como de me siento vacío. Puede ser que nada te está emocionando, que sientes que haces las cosas en automático, como lo hablábamos en el capítulo anterior de ir sobreviviendo, sientes que vas haciendo las cosas en automático, que aunque estás rodeado de gente, aún así te sientes solo. Pasa mucho. Sientes que nadie te entiende, que nadie te comprende. Yo creo que hay cierta edad en la que definitivamente sientes que nadie te entiende, que no te entienden tus papás, que no te entienden
tus hermanos, que no te entienden tus amigos, que no te entiende el profesor, que no te entiende nadie. Y una edad, pero mujeres saben que hay unos días que neta sientes que nadie te entiende. Ujú. Yo siempre te entiendo. Sí, la verdad sí. Es un amorcito bien precioso. Y un cuarto punto es que tenemos todo lo que se supone que necesitamos, pero aún así no encontramos plenitud. Sí, como era lo que platicábamos, ¿no? Como esa insatisfacción de querer más. Sí. Pero es que regresamos al punto que es porque no hay un propósito, ¿no? O sea, como decíamos, haces las cosas tan en automático que no sabes por qué las haces. Sí. Y es como cuando empiezas a ir al gimnasio y los primeros días te sientes bien motivado y ya quieres que llegue el día y estás feliz y tienes un propósito y tienes una meta, y pasa mucho en enero, ¿no? Y ya cuando van pasando los días y los meses, se te olvida el propósito, se te olvida a qué estás yendo y ¡pum!, dejas de hacerlo. Y creo que eso también es un muy buen filtro para saber que tal vez tenías una meta, tenías un propósito y lo olvidaste. Entonces, tómate un segundo para reflexionar cuáles son esos propósitos, esas metas que tenías y que olvidaste. Porque seguramente Dios por algo los puso en tu corazón, en tu mente. Hay algo por lo que soñabas con eso. Piensa en este momento rapidísimo, ¿qué era eso con lo que soñabas? Y creo que va a ser muy bueno también poder ir tomando pasos hacia ese propósito. Justamente esta parte que hablábamos, que hablaba de los 4 puntos, hay uno en el que dice que nada te emociona. Todo empieza a ser en automático. Como que la vida solo la ves pasar, no cada fin de semana llega, prácticamente es un punto muy similar, como lo dijimos al principio. Este iba a ser un tema muy enlazado a la parte de sobrevivir, y esto es justamente el causante del por qué me siento que voy sobreviviendo, ¿no? Porque no encontramos esa llenura en el corazón. Por más que busquemos hacer actividades, acercarnos a personas, no vamos a encontrar esa llenura, porque creo que también es algo intencional con lo que Dios nos ha creado. Es algo que Él ha buscado siempre, en que podamos llenarnos de Él, que podamos llenarnos de su presencia. Y aquí está algo bien interesante que va enlazado a lo que hablábamos en el principio, porque si soy cristiano, o si soy creyente, o si sé que Dios está, o me han hablado tanto de Dios, porque aún así siento que Él no me hace caso, porque aún así siento que Él no me escucha. Entonces vamos empezando a entender un poquito todo esto. Y justamente en el Salmo 42, cita: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y creo que este salmo es muy interesante porque nos habla de cómo precisamente nos sentimos, el hombre naturalmente se siente vacío, porque el único que puede llenar ese vacío es Dios con sus aguas, ¿sabes? Con su río de amor y con su río de vida, sobre todo. Porque cuando empezamos a sentir vacío, empezamos a sentir muerte, ¿no? Empezamos a morir poco a poco. Y Dios es el río de agua viva, ¿no? También lo dice su palabra, es el río de agua viva y que nos lleva a saciarnos de Él, ¿no? Cuando está Jesús con la samaritana, ¿sí? Cuando está con la samaritana en el pozo, también le dice: yo te daré agua que... Y nunca más tendrás sed. Exacto. Entonces bebamos de su agua, ¿no? Y es aquí algo también que les comentaba hace unos instantes, que muchas veces sabemos de Él, conocemos de Él, pero lo que Él busca es tener una relación más íntima y cercana contigo, conmigo, con nosotros. El que podamos acercarnos diariamente con un corazón entregado. Y no necesariamente digo que no hay, el vacío nunca va a existir. Claro que va a existir, claro que es un momento en el que lo vamos a pasar y en el que lo vamos a enfrentar, pero es diferente enfrentarlo solo y buscar algo que te llene de cualquier cosa que sea económica, sea en redes sociales, sea en tantas cosas que podemos evadir ese vacío, que al final solo nos causa más vacío, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando
cuando estás tanto tiempo en redes sociales, o si has estado tanto tiempo en redes sociales, que sé que últimamente ya no lo haces, pero esos momentos donde pasabas y te dabas cuenta que ya pasó una hora de tu tiempo o más tiempo y estabas solamente ahí scrolleando en TikTok o en Instagram, ¿cómo te sentías después de eso? Súper mal porque lamentablemente somos seres, no lamentablemente, Ujú, afortunadamente somos seres sociales, ujú, pero muchas veces esa forma de ser nos lleva mucho a compararnos, nos lleva mucho a querer cosas, o sea, hay un sinfín en tu mente, ¿no? ujú, Entonces, si tú te la pasas viendo otras vidas, otras personas, incluso está este tema de que tienes un buen de ideas, o el internet te da un buen de ideas, y en vez de motivarte para hacerlas, te sientes frustrado de no hacer lo que todos los demás sí están haciendo, ¿no? Y decir, no, es que yo no podría hacer esto, no, es que yo nunca me vería así, no, es que, por ejemplo, pasaba mucho cuando yo no tenía novio y veía así como varias personas bien felices, y a lo mejor en vez de acercarte a alguien, te alejas a decir, no, es que eso qué, no, o sea, como esa crítica, ¿no? sí, Y ahorita que comentabas esta parte del Salmo 42, ujú, me encantaba recordar que venía en un devocional de los que tenemos diario, porque mi esposo y yo hacemos un devocional diario, que decía algo como, Dios es tan perfecto en el diseño que nos hizo, que ujú, ese anhelo y como esa sensación de vacío también viene de su diseño, de querer decir, sí, te sientes así, ven a mí, ven ujú, conmigo, que yo soy el único que te puede satisfacer. Así que si te sientes vacío, no es un problema, al contrario. Y justo se veía en este patrón que también se repetía de lo que decíamos. ujú, Después de sentirnos más vacíos fue cuando más conocimos a Dios. Es en ese ujú. momento donde dices, quiero conocerte más. Donde más comunión empezaste a tener, donde le abriste la puerta y él empezó a llenar. Claro, sí, entonces Ujú. tampoco es un problema sentirte vacío, Sí, al contrario. puede ser lo mejor que te ha pasado. Sí. Pero claro que siempre hay un desarrollo y un crecimiento, y justamente esta es otra pregunta que justo pensaba preguntarte. Una pregunta que Antes, pensaba preguntar. antes de, ¿sabes? Y que también escuché, ¿por qué si soy un servidor de la iglesia, ya sea que me toque predicar, ya sea que me toque cantar, ya sea que me toque recibir a la gente que entra, a estar en cafetería, por qué si soy un servidor en la iglesia, por qué aún así me siento vacío? Para mí la respuesta es servir no sustituye relación. Ujú, El servicio al final en una iglesia es como un trabajo, ujú, es como a una actividad. Y sí, creo que Dios no busca manos ocupadas, busca corazones encendidos por Él. ujú, Y eso es la diferencia, ¿no? Que sí, yo quiero más bien Dios te dice, yo quiero una relación contigo, porque algo que recuerdo mucho es que en mi mente siempre es, Dios no te necesita. A Dios no te va a amar más si tú te subes a cantar o no, si predicas súper padre o no, o sea, Él te ama igual. ujú, En cambio, Dios sí quiere tu corazón, quiere una sí. relación contigo. Yo creo que es en esos tiempos de oraciones, esos tiempos de leer la Biblia, Dios ama tener esa relación contigo más que un servicio. Y no demeritó el servicio. Claro que hay Ujú, mucho crecimiento, mucho carácter y mucho poder en el servicio, pero una cosa no sustituye a la otra. ujú. ¿O tú qué crees? Es que es el corazón con el que pones el servicio. Y justamente creo que Dios nos ha dado un corazón a cada uno de nosotros como para dar esa esencia de reflejar su amor, Ujú, justamente. Me estaba acordando ahorita de una canción de este autor Marcos Vidal, ujú. en la que habla de un payaso que está en un circo y el payaso vive anhelando ser un trapecista. Ok. Y, y él era el mejor payaso de ese circo y muchos niños iban y se acercaban y él los divertía y los entretenía y, y les gustaba tanto a los niños, pero él soñaba en ser trapecista y soñaba en ser trapecista y él decía, yo no quiero que se rían de mí, quiero que la gente me aplaude y diga, wow, este cuate voló por los aires y entonces un día se le ocurre subirse a, como trapecista en
en un momento en el que no había nadie en el circo, él dijo, voy a practicar para ver si tengo la habilidad y el don y el talento para ser trapecista. Y entonces cae del trapecio y no había red que lo sostuviera y se lesiona. Entonces, dentro de la lesión, pues obviamente él va a parar al hospital, está mucho tiempo hospitalizado y de repente llega el dueño del circo y le da la noticia que el circo cerró. Porque ya no quieren ir los niños al circo. Porque quien los hacía reír ya no estaba. Porque ya no estaba el payaso. Porque ya no estaba el payaso. Y es una canción que creo que nos enseña muchas cosas. Wow. Y junto con esto me hace recordar la importancia que es en esta parte del servicio, de que si tú estás, no importa si estás de acomodador de sillas o de lo que sea que tengas que estar, pero si realmente lo haces con el corazón y con la pasión de que sabes que por algo Dios te puso ahí y que las sillas queden perfectamente alineadas porque Dios te hizo que hicieras el servicio de una forma excelente y que no va a haber nadie acomodando esas sillas mejor que tú y que gracias a cada silla que tú estás poniendo es una persona más que va a estar en esa iglesia o en ese lugar o en ese espacio. Cada espacio que tú estás limpiando es alguien, una persona que va a llegar y va a decir, wow, qué limpio es este lugar. No importa lo que estés haciendo en ese lugar como servicio, siempre pone el corazón como, hazlo todo como para Dios. Hazlo todo como para Dios. Yo creo que esa es la clave de muchas cosas, incluso de nuestro trabajo, incluso cuando estamos en automático, incluso cuando no queremos hacer nada, hazlo todo como para Dios. Sí, qué hermoso, ¿no? Justo una vez platicaba con una persona que me decía, es que me cuesta mucho trabajo amar a alguien, ¿no? O sea, un familiar, es que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, amar a mi mamá, poniendo este ejemplo. Y yo le preguntaba, ¿pero amas a Dios? Sí, a Dios sí lo amo. Entonces ama a tu mamá, porque amar a tu mamá es amar a Dios. Sí. Estás amando a Dios cuando estás amando a tu mamá. ¿Por qué? Porque nos hemos sido llamados a amar al prójimo. Entonces, es así, ¿no? Como lo dices, cada cosa que hagamos, hagámoslo para Él, no para los hombres. Sí, y claro. Pues es como ese sentido. Incluso muchas veces ocupamos esta frase de que, pues que te perdone Dios, ¿no? Pero justamente es ponerte enfrente y decir, pues si Dios te perdonaría, pues quién soy yo para negarte, ¿no? Es verdad. Y es también bien difícil, pero es algo que Dios nos llama a hacer, porque si no, también como dice su palabra, ¿no? ¿Qué diferencia tiene aquel que solo ama a su amigo y aborrece a sus enemigos? ¿Qué te hace diferente? Sí. Entonces sí. Es amarlos totalmente, es acercarte, es pedirles perdón por el rencor que tienes, por el coraje que puedes llegar a cargar, por X o Y situación que haya pasado entre ustedes, es decirles de corazón, como, ¿sabes qué? Me siento así, pero hoy te perdono. No importa lo que haya pasado, vivido o experimentado con esa persona, creo que eso es tener un corazón conforme al de Dios. Y justamente recordaba también a David, al rey David, que él es alguien que la Biblia describe que era una persona que tenía su corazón conforme al de Dios. Y no era porque él fuera perfecto o fuera lo que fuera, sino que él no importaba cómo se sintiera, lo que había hecho y todo lo que pasara en su vida, siempre era alguien que iba y derramaba su corazón delante de Dios y decía, Dios, hoy me siento triste, tómame aquí. Aquí estoy, me siento avergonzado, me siento culpable, siento que he cometido muchos errores en mi vida, pero cada noche allí estaba siempre entregando cuentas a Dios. Sí. Con ese corazón tan genuino y tan puro. Y que muchas veces es algo que debemos hacer, ¿sabes? Porque también dentro de los vacíos, muchas veces empezamos a cargar tristeza, amargura y tantas cosas, pero lo que elegimos la mayoría de veces hacer es evadir esa comunión con Dios. Justo en esta misma línea, ¿qué pasa con las personas que al no sentir emociones sienten que Dios no está presente? O sea, como que tienen esa relación emocionalidad, Dios. Y te lo pregunto a ti porque como hombres creo que tienden a ser como más templados en sus emociones. No que no sientan, claro que lo tienen, pero pues tal vez nosotros somos un poco más disparadas, ¿no? O más emocionales y no está mal. Lo digo con mucha honra, el ser emocionales, porque creo que nos podemos deleitar en eso y sentir nuestras emociones a tope, es hermoso, ¿no? Entonces no está mal, pero esta parte que los hombres pueden tener más ecuanimidad,
en sus emociones, ¿cómo crees o por qué crees más bien que la gente tiene esta relación de no tengo emoción, no tengo a Dios? O sea, ¿cuál podría ser como...? Pues es que meramente yo creo que las emociones son igual, son parte de nosotros. O sea, no podemos reprimirlas ni evadirlas. Al final, tú dices, a lo mejor los hombres es un poquito más fácil evadir ciertas emociones y ciertas cosas. La verdad es que no. Solamente las vamos aplazando, pero llega un momento en el que sí o sí van a reventar. ¡Factos! Y, y ese momento donde tus emociones, o donde explota uno como hombre emocionalmente, creo que es de mucho cuidado. Porque si un día de pronto ya no aguantas más y explotas contra tu pareja o contra tu esposa, puede ser la causa incluso de un divorcio o de muchísimas otras cosas, ¿no? Un hombre que no controla esas emociones puede ser alguien peligroso. Y creo que esa es la importancia también de ser como David. De ser como David, de saber cuando hemos pasado un mal día y llegar en la noche a tu habitación o a tu espacio seguro o donde sea que te sientas. Gracias a Dios yo por la esposa tan linda y hermosa que tengo, que me siento seguro a tu lado y puedo decir, ven, vamos a orar. Porque hoy me siento así, tal vez hoy no me sienta yo de la mejor manera o del mejor ánimo, pero siempre puedo saber que tú estás a mi lado y así como también tú, tal vez si tú eres alguien que no tiene una pareja a tu lado, pero también puedes saber que puedes llegar una noche en la que te sientas cansado, desanimado, deprimido, desgastado, roto, puedes llegar con Dios y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, listo para entregar mi corazón y entregar todas estas emociones, renuévame otra vez totalmente, dame un corazón totalmente nuevo para el día de mañana poder salir y mostrar todo lo que es el amor inagotable que tú das. Y fíjate que ahorita hablando mucho de David, recuerdo que en muchos salmos, David es autor de muchos salmos, no de todos, pero es casi siempre, bueno, no casi siempre, pero hay muchos donde dice, y derrota a mis enemigos, y tú sabes lo que ellos hicieron, y ojalá que les pase eso. Yo me imagino ahí a David en modo, como yo les platicaba, modo Úrsula, ahí escribiendo, y este me hizo lo otro y aquello, y ojalá que le vaya mal. Y después decirle, pero Dios, solamente tú. Pero Dios, tú lléname. Entonces, creo que también es un muy buen ejercicio ahorita lo que comentabas, del poder llegar al anochecer o en la mañana. Creo que se nos da más al anochecer porque ya nuestra cabeza fue un sinfín de emociones, en donde podemos decirle a Dios, así me siento, así estoy, ayúdame, no me quiero sentir así. Y este fin de semana que terminamos clases en la iglesia, les decía a los alumnos, inviten al Espíritu Santo a ese momento, no lo pienses más. Sí. Si estás en un momento donde estás peleando con alguien en tu trabajo y te está haciendo molestar y tú estás a punto de decirle hasta de lo que se va a morir, o con tu pareja, o con tu mamá, o con quien se te venga a la mente en este momento que te acabas de pelear, ¿qué hubiera sido diferente si en ese momento hubieras invitado al Espíritu Santo? A decirle, Espíritu Santo, sé tú en mi vida porque yo, híjole, lo mato. Entonces, es como esta parte de lo que decías de un corazón como el de David, que era un corazón como conforme al de Dios, de ir y decirle, ayúdame tú. Y siempre, de hecho, en algunas guerras a las que va a ir, a unas batallas a las que va a ir David, siempre se metía en oración a preguntarle, oye Dios, ¿quieres que vaya? Dame la estrategia, ¿cómo llego? Tú dime, ¿no? Y aun cuando a lo mejor las tenía todas de ganar, pero él decidía ir a la fuente a preguntarle a Dios. Entonces, invitemos al Espíritu Santo en nuestro día a día. Y eso es a lo que se refiere en la Biblia cuando dice que no dejemos de orar, que nos mantengamos en oración constante. No significa que al estar discutiendo nosotros, yo voy a decir, espérame tantito, voy a orar, Señor, ayúdame. No, o sea, en ese momento el Espíritu Santo, sé bienvenido aquí y tú lleva el control de esta situación, ¿no? Sí. Sí, y creo que justamente nos pasa que creemos que en esos vacíos significa que Dios no está, ¿no? Es como, no siento emoción, no está Dios. Tengo un vacío, no está Dios. Y regresamos al punto. Y si en ese vacío Dios te quiere hablar. Sí, creo que eso es lo más bonito
de cuando identificas o vas identificando en este camino del proceso de vida, el identificar que es Dios el que te está llamando, que es Dios el que te quiere llenar. Volviendo nuevamente al Salmo 42, que am, dice justamente, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es igual el recordar que va a haber siempre el proceso en el que vas a hacer, te vas a vaciar, pero Dios mismo te va a llenar otra vez. A veces siempre va a pasar su agua, ¿no? Sus cascadas nuevamente a llenar tu vida, a traerte esa plenitud, darte ese gozo. Y creo que aquí es algo importante el recordar el propósito que tenemos para nuestras vidas, el propósito que Dios nos ha dado para la vida. Y una de ellas siempre es ser luz en la vida de las demás personas. Si tú sales pensando en el que ya puedo entregar el día de hoy a alguien, a una persona, qué mensaje puedo compartir, cómo puedo, no sé, de pronto ayudarle, algo tan simple como ayudarle a una persona que está en la calle, empujar un coche que se quedó sin batería, esas pequeñas acciones que nos hacen ser humanos. Es lo que marca muchas veces la diferencia en el cual te sientes bendecido, ¿sabes? No, hay más bendición, como también decía Pablo, hay más bendición en el dar que en el recibir, porque cuando damos con ese corazón alegre, genuino, que no busca lo suyo, como dice también Corintios, ¿dice? Sí, sí, es Sí, de lo que es el amor, que no busca lo suyo, no es jactancioso. Y cuando actuamos de esta manera, creo que Dios siempre trae plenitud en nuestro corazón y Él siempre va a estar llenando. Ahora lo que hablábamos también, es importante siempre mantenernos en comunión con Dios y como lo dice también en las Escrituras, en lo que es Juan 15:4, que Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, recordándonos que somos hechos por Dios y para estar vivos debemos estar unidos a Él. Sí, sí, ¿no? Y literal, si pensamos en esa vid, como ese árbol en donde debemos de permanecer para seguir siendo ese fruto que se vea bien, que se vea sano, ¿no? Un fruto sano. Volvemos al punto de los hábitos. ¿Qué hábitos estoy teniendo para poder permanecer en la vid? Me preguntabas el tema de lo de las redes sociales, ¿no? Y es bueno darnos cuenta si mi tiempo en redes sociales o mi tiempo libre lo estoy usando de una manera que alimenta ese vacío para mal o llena ese vacío para bien, ¿no? Porque no solamente pasa en redes sociales, que es algo muy fuerte en esta temporada, ¿no? Pero en realidad también puede suceder con personas que en vez de ser alguien que me acerque, me aleja, ¿no? También puede ser en lugares en donde no pertenezco y lo mismo, me alejan. Entonces, ¿a qué fuente estoy conectado? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy adorando? ¿A quién estoy buscando agradar? Porque también dice su palabra, los que no están conmigo están contra mí, y no es una manera amenazante, sino es como de, ¿quieres sentirte pleno? ¿Quieres sentirte conectado a la vida? Conéctate conmigo, porque Dios siempre está con los brazos abiertos esperándote y listo para recibirte y abrazarte y amarte, ¿no? Este símbolo de cuando alabamos, los que son cristianos pues lo saben, y los que no son cristianos tal vez incluso se les hace un poco raro, ¿no? Pero nosotros siempre que alabamos, alzamos nuestras manos y es un símbolo de rendición, que alzamos y decimos, aquí estoy, ¿no? Y es el permitirle a Dios que nos tome y nos abrace. Y muchas veces podemos hacer eso no solo como un símbolo, sino como de en verdad alzar las manos y decir, mira, no tengo nada, aquí estoy, para ti totalmente. Sí. Y como dices, ¿no? Buscar estar conectados siempre. Sí, estar conectados a la vida. Y eso es con hábitos. Para mí eso ha sido hábitos. A mí me han rescatado los hábitos. O sea, he tenido todo tipo de temporadas y desde que conocí a hacer un devocional, por ejemplo,
hace como 4 años, desde ese momento que alguien me enseñó a hacer un devocional, yo jamás he dejado de hacer un devocional. Y no les voy a mentir, ha habido meses en donde los hago por hacerlos, en donde leo sin sentido y digo, rápido, 10 minutos, y lo leo, ¿no? Pero muchas veces después de tal vez un mes de hacerlo sin sentido, hubo una vez que me conectó y que dije, ¿qué? ¿Es esto? Claro, pero fue un hábito aplicado diariamente que en algún momento me rescató. Así que no dejen esos buenos hábitos y pensemos en un buen hábito que nos ayude a acercarnos. Es que tú dime cómo construyes una relación. Pues poniendo con tiempo, con detalles, con dedicación, con esfuerzo. Claro. Sí. Entonces es lo mismo. Pues es tomarte el tiempo porque le vas a dedicar a Dios para construir esta relación con Él. Y en el que poco a poco te vayas dando cuenta de que Él es el centro de todo. Él es el centro de todo. Lo que haces día con día, Él es el centro de todo. Cuando vas caminando, vas hablando con Él. Cuando vas manejando, cuando vas a la escuela, cuando estás antes de una clase, o en el trabajo. Siempre Dios es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Y en esto es algo que queremos dejarles, cerrar. Construyan hábitos que te hagan acercarte más a Dios. Construye hábitos que te hagan sentir un propósito en tu vida, que te hagan sentirte lleno en tu vida. Es como, vuelvo al ejemplo, es como el gimnasio, ¿no? Tú quieres músculos, pero necesitas para ese músculo comer bien, hacer ejercicio, y lo tienes que hacer constante, porque si no, ese músculo nunca va a crecer. De nada va a servir que te quejes en el espejo viéndote, que pienses en que te sientes o muy flaco, o muy gordo, o muy algo, ¿no? O sea, estar en descontento, que al final, como esto es un ejemplo, pensemos en ese vacío, quejarme de cómo me siento vacío, siento que la vida no vale nada, siento que estoy sobreviviendo, ya lo que decíamos la otra vez, ya quiero que llegue la noche para dormirme, en todas estas cosas, pero no estoy haciendo nada por cambiarlo. Sí, claro. Y si lo hago 1 o 2 días. Es bien difícil. Por eso la mayoría de las personas tendemos a mejor quedarnos en esas tiempo de sobrevivir y nos cuesta más buscar la verdadera manera de vivir en abundancia, ¿no? Por eso puede ser un poco difícil, pero hay una canción que esta semana, no me vas a dejar mentir, que he traído todos los días, la de Vale la Pena. Sí. Esa canción me trae aquí así, miren, porque siempre... Sí, es de, creo que es de Knock con los de Ecos, y justo me hace recordar eso, ¿no? Es que sí vale la pena gastar la vida por Jesús. Vale la pena porque llega la noche y es como de, no me siento mal. Y pensando nuevamente en este tiempo y en esta temporada de mi vida donde me sentía horrible, no sé si a ustedes les ha pasado que se despertaban los días o se despiertan en los días diciendo, ya quiero que acabe esto. Ojalá algún día deje de sentirme así. Y hoy muchos de los días que despierto y digo, wow, me siento bien. Vale la pena gastar mi vida por Jesús. Sí. Definitivamente. Y son esos hábitos, ¿no? Que nos van a dejar construir una vida. Sí. Y pues eso, como decías tú, una tarea, queremos una aplicación de una tarea, es apartar 10 minutos diarios. Por lo menos. Si puedes más, pues qué cool, dale, ¿no? Y escribir una oración honesta, lo que ustedes quieran. Si tú no sabes orar, si tú no sabes cómo escribirlo o algo así, solamente escribe lo que tus pensamientos vayan dándote. Tómate esos 10 minutos, siéntate con tu libretita, escribe una oración dirigida a Dios, eso sí, claro, ¿no? O sea, escribe algo que vaya para Él. Y te invitamos también a que empieces a leer el Evangelio de Juan. Si no tienes una Biblia, puedes descargarla en internet, puedes incluso verla directamente desde Google. Y pues si tienes una Biblia y no la has usado, es momento de sacarla de ahí y empezar a usarla. Y seguramente, de hecho, creo que todos tienen una Biblia en su casa, al menos en México, y
búscala y seguramente puede haber una ahí. Pregúntale a tu mamá o a algún familiar si tiene una Y si que no, te regale. aquí es el momento donde te puedo decir, manda la palabra Biblia en los comentarios, mándanos ahí en los comentarios en el Instagram y te acercamos una, te mandamos el enlace para que puedas descargarla, te mandamos incluso foto de la de nosotros. El punto es de que puedas leerla, de que no tengas un pretexto para no darte ese tiempo para entrar en la palabra de Dios. Entonces es el Evangelio de Juan con una oración escrita y tomarte estos 10 minutos para poder lograr hacer esto. Sí, se puede más, qué increíble. Qué increíble. Y que nos puedan ir compartiendo también en las redes cómo se van sintiendo, si tienen tal vez alguna duda sobre algo que están leyendo y como que no es muy claro en la Biblia o qué onda. Eso nos va a gustar mucho estar leyéndolos. Sí, nos va a gustar mucho estar en contacto con ustedes y pues sobre todo nosotros sabemos y reconocemos que a lo que hemos venido a este mundo es a servir, así que estaremos encantadísimos de poder servirles con lo que Dios nos ha dado y con lo que nos irá dando y que sea el que nos ponga revelación para acercarnos a cada uno de ustedes. Agradecemos mucho que puedan ver este video, que puedan reproducir este podcast, que puedan compartirlo, que puedan mandárselo a las personas que crean que es necesario que escuchen este mensaje y no duden en también mandarnos mensaje, en comentarnos, en darnos sus opiniones y que han sido bien lindos. Sí. Muchísimas gracias por todo el amor que a todos los que nos han dado, a todos los que nos han escrito también, que les ha gustado. De verdad, gracias, muchas gracias. Eso nos anima mucho y sobre todo siempre mantenemos ese corazón y sabemos que Dios es quien nos ha dado el propósito de hacer lo que estamos haciendo hoy. Y estamos seguros también que Dios es quien les ha llevado este mensaje a sus corazones. Así que recuerda que tal vez el problema no es que Dios se haya alejado de ti, tal vez estás esperando el tiempo para tener esa comunión contigo, esa relación contigo. Y algo muy importante que se me olvidaba comentar también, aprovecha este tiempo para encontrar el propósito de tu vida, aprovecha este tiempo para que sea Dios el que mueva, el que ordene, el que te llene completamente. Y si no sabes por dónde empezar en el propósito, como lo decía hace ratito, piensa en ese sueño que antes tenías. Sí. Y una clave bien importante para reconocer nuestro propósito es ver en qué somos buenos, cuál es nuestro diseño, a qué nos ha gustado hacer toda la vida, ¿no? Y por ahí como que podemos ir desmenuzando y empezando un poquito a recordar cuál era nuestro propósito. No dejes de soñar y siempre sal y busca salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad donde no hay nada. Prácticamente Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, deja lo que te es cómodo y donde no vas a desarrollarte, no vas a crecer. Sal de tu zona de comodidad, atrévete a hacer cosas nuevas. De verdad que para nosotros es increíble el haber iniciado este proyecto y sé que es algo que Dios bendice porque decidimos salir de nuestra zona de comodidad, ¿cierto? Sí, y es incómodo, o sea, todo es incómodo. Levantarnos temprano es bien incómodo, hacer nuestras cosas todo el tiempo, que a veces tenemos muchas cosas en la agenda y que también, no sé, estamos cansados, demás, o sea, siempre nos vamos a incomodar. Deleítense en incomodarse, sí. Gocen en incomodarse, porque hay mucha bendición ahí. Y gracias por escucharnos. Estamos nuevamente muy agradecidos por este tiempo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y los esperamos en el siguiente capítulo, que son los 7 mitos del crecimiento espiritual que te están frenando. Así que no se lo pueden perder. Vayan esperándolo, interactuando con nosotros en las historias también para poder crear este contenido. Y pues bueno, recuerden que una vida integral no empieza cuando todo está en orden, sino cuando Cristo está en el centro. Los amamos, que tengan bonito día.